Entonces vamos a compartir de la palabra de nuestro Dios. Vamos a hablar acerca de las masas, de su ideología, de cómo nosotros también podemos muchas veces ser llevados por ella. Amén. Entonces yo quisiera saber para ustedes qué es una masa. ¿Eso a qué suena? ¿A qué suena una masa? A una cantidad de gente. ¿Ustedes han sentido hacer algo por lo que los demás están ahí moviéndolos? Muchas veces. Miren que la situación de las redes sociales es tal que nosotros, dice la hermana Miriam acá Pacífico, nos dejamos contagiar y contaminar. Ustedes miran afuera y dicen, esto está de moda. ¿Por qué está de moda algo? Mucha gente estamos en escuela dominical y la gente está como que no sabe. Mucha gente, cuando hay algo que está de moda es porque mucha gente se lo pone. Una canción está de moda cuando muchas personas la cantan. Un youtuber, un influencer, tiene muchos seguidores, entonces un influencer que es una masa, que mueve una masa. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes serían capaces de ir cantando por todo este anillo alfáltico así? Cristo vive y una canción de esta que estamos cantando ahora, en el principio el Espíritu de Dios, ¿vendrían tocando por allí? ¿Solitos? Pero yo sé que sería más fácil hacerlo en una marcha por aquí todos nosotros en masa, ¿cierto? Entonces hay cosas que de pronto hacerlas de manera individual nos da miedo, nos da pena, nos da cosa. Pero en masa, mis hermanos, que se ponga una marcha por aquí, verá si usted no lanza en esa carretera y todo. Difícil sería que lo hiciéramos de manera particular. Entonces, eso es algo que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, hay gente que participa en retos de redes sociales. ¿Por qué? Porque lo vieron en las redes sociales. Un influencer el otro día miraba un video que habían un poco de botellones como con la cosita estrecha y una tapa arriba y tienen unos pitillos, y que esos botellones estaban de moda y porque muchas influencers lo promocionaban. Yo me quedé, y esos botellones que tienen, no sabía que eran pues famosos. Entonces el consumismo también nos produce las masas de las redes sociales y la televisión. Yo sé que también nosotros estamos mirando y mucha gente ayer salió a marchar por la guerra en Gaza. Que no, que Israel y en contra de Israel. Pero muchos también están en contra de Putin. Y usted sin querer, queriendo, también a veces uno como que termina detestando a esos presidentes o de Maduro, ¿o no? Usted conoce a Maduro, es su presidente, no, pero a causa de lo que dicen los noticieros, usted empieza a decir como que, pero ese presidente deben de quitarlo, ¿o no? Entonces somos movidos en muchas ocasiones por lo que hacen y dicen las redes sociales. Amén. Podemos ir pasando entonces. ¿Qué es una masa? Hace referencia a un grupo de individuos que posee una mentalidad compartida. Todos tienen algo en común, piensan de manera en común. Ustedes y yo también somos una masa de cristianos que tenemos un objetivo en común, pero nosotros no somos igual a la masa de los pentecostales porque también tienen una mentalidad distinta. Entonces tenemos características similares, compartiendo similitud de vestuario, forma de hablar, pensamiento y actuación. Hay otras masas que son como las de los emo. ¿Han escuchado eso? O de los rastas. ¿Qué característica tiene esa masa? ¿Quién me dice? Los emo, el pelo para acá y los rastas que tienen en común así. Como enredado. Yo también digo que sea un pelo enredado, que Dios mío. Entonces son unas masas distintas y nosotros los caracterizamos y tienen unas características en particular y en común. Entonces una masa es una reunión de personas que comparten la misma mentalidad. Entonces, ¿qué factores influyen en la masa? Primero, usted dice, pero ¿dónde hay Biblia? Espere que ya vamos para allá. Entonces, presión social, la presión social de adaptarse a las normas y expectativas del grupo.
¿Cuándo siente usted presión social? Cuando usted se ve obligado a, porque está aquí, por ejemplo, todos nos levantamos y nos ponemos de pie, a ponerse de pie también. Ah, no, las personas usando falda, usted también siente esa presión de usar falda, porque es la forma y la característica que tienen en común. ¿Cuál es la conformidad? Las personas tienden a buscar la aprobación social y evitar el rechazo. Entonces, yo estoy en conformidad con un grupo cuando hago algo para que no me digan que no. Y muchas veces nosotros también en el colegio hacemos cosas porque los demás no nos rechacen. Usted no sería capaz de levantarse a decir, digamos, a un profesor, ay no, profesor, está muy mal, pero para que los demás se rían y usted evitar el rechazo, usted lo hace. Y la identificación grupal es cuando las personas se identifican fuertemente con un grupo, puede adoptar las creencias y comportamientos del grupo como propios. Vamos a pasar, vamos a mirar un videito. No, primero tenemos un señor de un ascensor que siempre los que hemos montado sabemos que vamos con las salidas, con la cara para la salida, pero a causa de que los demás hacían eso, yo volteaba. Y en este caso, la masa, todo lo que decían y la presión de equivocarme, porque decía, si los demás dicen que es verde, yo estoy viendo que es verde, pero como dicen que es roja, porque yo tengo miedo de ser rechazado. Y muchas veces nos pasa así con la ideología de género. Nosotros sabemos por las escrituras que es malo, que es prohibido, que es hombre o que es mujer. Y a veces por la presión el señorito se llama Lucas y ahora tenemos que decirle Luciana o Pamela. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la presión de todas las personas dicen que hay otros géneros. Y usted y yo sabemos por las escrituras que no. Entonces nos vemos llevados por esas ideologías a hacer lo que el mundo dice y no. Entonces, la ideología del arco iris, nosotros ese arco iris es nuestro. ¿Usted por qué se lo dejó robar? No, entonces ya no puedo ponerme un suéter que tenga un arco iris porque hace parte del LGTBIQ+. No, señor, ese arco iris es tuyo y mío, porque lo primero que Dios hizo cuando destruyó la tierra y la regla dice que puso su señal en el cielo, un arco. O sea que el arco es señal de que Dios no iba a volver a inundar la tierra. No es arco iris multiverso como lo están creyendo ahora. Entonces muchas veces nos cedemos ante la presión social, ante no ser rechazados. En el colegio, la primera vez que estamos en el colegio, había una amiga que ya había tenido intimidad sexual. Entonces empezó a decirnos a las demás cómo era y muchas terminaron haciéndolo porque ella dijo. No sabíamos. Entonces ella empezó a contar y a contar. ¿Cuántos tienen novia y se acuestan con ella apenas porque los demás compañeros ya tuvieron novia y se acostaron con ella? No podemos acceder a la presión social y a la ideología de las masas. Vamos como entendiendo el tema un poquito. Bueno, gloria a Dios. Entonces, ¿cómo evitar caer en una masa? Desarrollar un buen sentido de individualidad y autonomía. A mí no me importa lo que los demás compañeros de la universidad digan. A mí no me importa lo que mis compañeros de trabajo digan. Lo que me mande. Si eso va en contra de la escritura, no lo debo hacer. Este año celebraron la Semana Santa. Entonces en el trabajo estaban todos los cursos, debíamos hacer pues una estación del Via Crucis. Y a mí me tocó, yo no sé, como que donde Jesús caía, yo qué sé, entonces me tocaba decir a los estudiantes de mi salón que trajeran todas las cosas para hacerlo. Entonces me quedé yo y le dije, Señor, yo no puedo participar en eso, porque eso es idolatría. Entonces me sale la otra profesora, me sale, no, señor, no se preocupe, porque éramos 3 sextos. Entonces, no se preocupe, señor, nosotros 2 nos encargamos de eso. Cuando fue la hora de su recorrido por todas sus estaciones, porque lo hicieron en el colegio, me subí yo a mi clase. Y yo tenía una evaluación, y cuando soy la coordinadora, señor, qué pena, pero yo tenía una evaluación y no tenía más tiempo, y usted sabe que tengo que montar las notas. Me subí.
Mis hermanos, uno a veces cede ante que en el trabajo nos digan, tenemos que adorar esto, o son una fiesta franciscana y como todos tienen que participar. No, yo no debo participar porque la Biblia no apoya esta ideología. Entonces tenemos que desarrollar individualidad y autonomía, tener una mente crítica y cuestionar las opiniones y comportamientos del grupo. ¿Y por qué yo tengo que hacer eso? O sea que si todos salen a rumbear de mis compañeros, ¿yo también tengo que salir a rumbear el fin de semana? No. Y eso es lo importante de que ustedes permanezcan en comunidad. Cuando nosotros dejamos de congregarnos, la Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque cuando usted está en masa, en la comunidad espiritual, usted va a ser conforme a lo que los demás hacen. Ay, usted ve que vamos para ayunos, que vamos para vigilias, que vamos para tal actividad. Pero cuando usted se inicia a alejar, usted ya inicia a ser donde permanece más tiempo en esa masa. Permanece más tiempo en la masa del colegio y inicia a ser como los del colegio. Por eso no debemos dejar de congregarnos, porque esta masa nos protege. Estar en comunidad en la iglesia nos protege. No tener miedo a expresar nuestras propias ideas y creencias, incluso si difieren del grupo. Esta es la idea. Con los profesores de la universidad teníamos muchas dificultades, porque primero cuando yo estudiaba matemáticas, mejor dicho, mi esposa decía que yo era tremenda porque yo decía una cosa y era eso. Y a veces también en la casa me es difícil, porque cuando yo digo algo y yo sé qué es eso, ay, mi hermano, a mí como que es difícil sacarme. Y en psicología tuvimos muchas situaciones con la ideología de género y nosotros como psicóloga, una profesora era lesbiana y todo eso. Entonces ella hablaba y yo cada vez que hablaba yo decía, es que es así. Y que no, que Lucy, que no. Y vos como psicóloga, no, es que es así. La verdad es verdad. Lo demás son patrones de creencias. Nosotros podemos creer que el infierno existe o no existe. Hay gente que cree que el infierno no existe, ¿cierto? Hay unos que creen que el infierno existe. ¿Cuál es la verdad? Uno de las dos tiene que ser verdad y el otro es una creencia. Entonces, hay patrones de verdad y hay creencias. Por encima de que la Tierra se pensó que era redonda, que era plana, la Tierra es redonda. Así vinieran años diciendo que era plana. ¿Cuál es la verdad? La verdad es una. Entonces nosotros estamos en la verdad, tenemos que defender la verdad. No podemos estar adecuados y conformados a lo que existe. Y no tener miedo. Esta es mi postura, esta es mi creencia y asunto allá. ¿Por qué? Porque si no cedemos ante la presión. Exponer a diferentes opiniones en nuestra cultura puede ayudar a ampliar la mentalidad y evitar conformidad ciega. La conformidad ya sabemos que es eso que usted por el temor al rechazo no lo hace. Entonces es bueno, la Biblia dice que es bueno que nosotros tengamos los argumentos, sepamos defender nuestra fe. Y para eso usted y yo debemos leer mucha Biblia para poder defender. Amén. Entonces, redes sociales y su impacto en la juventud, las redes sociales, las tendencias virales, los retos y la influencia. Yo no sé de dónde salió tanto influencer. Usted y yo que maneja Instagram, que maneja TikTok, que maneja Facebook, que maneja WhatsApp, hasta ahora metieron a canales de WhatsApp al ladito. Entonces uno mira WhatsApp y aparece un poco de gente que tiene un poco de seguidores. Y digo, bueno, ¿por qué me lo metieron hasta en WhatsApp? Porque yo no tengo redes sociales, sino apenas tengo Facebook y no entro. Entonces yo digo, pero me lo metieron hasta en el WhatsApp. Hasta en el WhatsApp está. Hay gente que tiene miles de seguidores, cantante. Karol G, ¿cuántos seguidores tiene? Mueve masas. La gente se viste como se viste ella, canta las canciones que tiene ella y se paran todo el día a esperar la noche para su concierto. Y pagan lo que sea y viajan hasta donde sea. Es una masa, es una influenciadora, hace que los demás hagan como ella hace. Y muchos influenciadores, ahora estamos en el mundo de los influenciadores que montan un video y se hacen virales es la palabra, virales, todo el mundo quiere ser como esa persona, todo el mundo quiere tener el cuerpo de la Kardashian, hay unos que ya no, pero entonces tienen unos estereotipos que mueven las masas y no podemos conformarnos a lo que dicen las masas,
sino a nuestra ideología. Entonces, en el colegio estos días estaban un muchacho que jugaban y se hacían así. Y entonces, pero ¿por qué vas a caer? No, estábamos haciendo un reto. Entonces la idea es como dejar a la gente como sin respiración hasta el que más aguante, pero en esa se le puede pasar la mano y morir. Ese era el juego, ese era el reto. ¿Usted cree que eso es un juego? Eso es ociosidad, le digo a mi tío, eso es ociosidad. Usted tiene que saber qué es ociosidad y qué no es. Entonces, cuando nos ponemos a hacer videos, retos, el otro día estaban, y yo les pregunté, ¿y eso qué hacían como, o sea, porque la mayoría de que tienen estas explicaciones hacen como de la misma manera. Yo los veo viendo videos y mueven las manos y hacen de la misma manera. Y en esas estaba uno y y no me acuerdo, y que pum, pum, pum. Y yo decía, ¿y qué es eso? Entonces me sale, ¿en serio? ¿Usted no ha visto ese video? Yo no he visto ese video, ¿ese de dónde lo sacaste? Y que no, señor, no, es que no me acuerdo del video, no me acuerdo de la canción, pero eso, ese era, ¿usted cree? Miren cómo llega la influencia, la influencia. Entonces empezaron a cantar esa canción y así que pum, 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 y usted no vio el video. Yo el video, se volvió la señora esa famosa. Y la gente replicando y repitiendo lo mismo. Movió tanta masa que la gente yo apenas veía a los muchachos que hacían así. No entendía de qué hablaban y qué hacían. Lo hemos visto nosotros también, esas influencias. Amén. Entonces, no seamos parte de esas influencias. Entonces, vamos a ver unas influencias en la iglesia. Para que ahí sí conseguimos la Biblia, que yo sé que ¿dónde está la Biblia? Siempre hay que tener la palabra del Señor. Entonces tenemos influencias de masas, positivas y negativas. Yo quiero dar un ejemplo. Cuando estuvimos preparando la actividad de damas, había muchas personas que tenían sueños. A mí me hicieron saber, a la pastora Patricia también, y el grupo de pastoras. Ay, que se va a meter un paro, de que yo me soñé que allá eso iba a estar, que la violencia, que no sé qué. Como pastoras dijimos, nadie, esa fue la orden de la pastora Patricia, nadie va a decir y a poner como esa duda ante la gente. Vamos a estar animando al pueblo para que vamos a esa actividad. Esta fue la orden. Cuando me llamaron que hermana, que yo me soñé, que yo le digo que yo allá vi que no sé qué, ni bola le paré. Yo le dije, hermana, ore mucho, porque nosotros estamos orando y ayunando por esa actividad, ore. Pero yo no fui capaz de decirle a ninguna de las que estamos aquí, no hermana, lo que pasa es que allá, porque eso hace que uno tenga miedo y no vaya. ¿Y cómo nos gozamos en esa actividad? Entonces siempre nosotros, nuestra actitud, las del grupo de alabanza, si no, vea, yo soy de las que me molineo todo el asunto. Si estamos acá con esa cara de tristeza, usted está alabando a Dios y usted está gozoso acá, el pueblo se goza. Pero si usted está acá, ¿cómo era la canción de ahora, hermano? Yo vine aquí para buscar poder. Yo vine aquí. Usted se mete en una tristeza que usted nadie lo quita. Usted empieza a llorar con lo que llora, ¿cierto? Y esa es la influencia de los entierros. Lloramos con lo que llora. Usted no lo conoce, el muerto. Pero usted ve a alguien llorando ahí desconsolado y a usted se le sale la lágrima. Entonces, el becerro de oro de Éxodo 32. Vamos por allá. Éxodo capítulo 32. Vamos a mirar este becerro de oro. La influencia de esta masa que se vio en las escrituras. Dice la palabra del Señor, Éxodo 32. Versículo 1 dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que estén en las orejas de vuestras mujeres, de vuestro hijo y de vuestra hija, y traédmelo.
Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Esta influencia que vemos aquí marca un principio. Todo el pueblo se le acercó a Aarón. Hay veces que el pueblo está en lo incorrecto y como líderes cedemos. El pueblo de Israel le va y le dice, no, este señor que nos sacó, no sabemos si ya murió. ¿Sabe qué? Levántate tú y haznos un becerro para que digamos que estos son tus dioses. Mano, así se le aparezca un ángel del cielo, así le digan tal cosa. Si no es, no será ante esa adoración. Y todo el pueblo empezó a adorar al becerro de oro que habían construido. ¿Y saben qué dijeron? Estos son tus dioses que te sacaron. Eran los dioses que lo habían sacado. Era un becerro que lo hicieron con sus anillos y cadenas y aretes. No era. Pero a causa de la presión que tenía Aarón, fue que dijo, no, traigan, porque quién sabe si Moisés murió. Así Moisés haya muerto, así haya muerto el que sea, usted y yo debemos estar firmes ante la situación. Entonces, aquí vemos una masa que movió al líder, una masa. Vea, si usted está equivocado y todos están equivocados, yo sí, de aquí no nos sacamos. Entonces, lo primero es, segundo, la entrada de Jesús a Jerusalén y la crucifixión. Nosotros hemos visto esto en Semana Santa y en todas partes. Bueno, en muchas partes. Jesús entrando a Jerusalén. ¿Qué hacían cuando Jesús iba entrando a Jerusalén? ¿Qué dijeron? Hosana a las alturas. ¿Y qué más tenían? Ramos que colocaban en el piso y le decían Hosana en las alturas, Hosana el hijo de David, y lo montaron en un pollino y Jesús iba recorriendo todo. La multitud, cierto que esa multitud lo adoraba y lo exaltaba. Vamos a ir entonces al capítulo de Mateo 27. Vamos a ver a esa misma multitud que lo adoraba y lo exaltaba, lo que puede hacer. Entonces, en la primera parte está la multitud de Mateo 21, cuando iba entrando a Jerusalén. Vamos a ir para la multitud de crucifixión. ¿Quién lo tiene? Mateo capítulo 27. Acá, 27, vamos por acá en el versículo 15, dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar del pueblo un preso al que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos le dijeron a Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabían que por envidia lo habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Alguien dijo el 20. Pero entonces ese es el versículo. Todos estaban, la misma multitud que estaba antes. Hosana, el hijo de David, estaba aquí diciendo: háganle, digan que lo crucifiquen, porque no tenía nada por causa de que crucificarlo. Y dice, Pilato le dijo: ¿qué pues haré a Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Entonces el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. No sabían por qué, pero a causa de que alguien les había dicho y había movido a una masa, a un pueblo entero, lo único que querían era que Jesús fuera crucificado. Entonces miramos también aquí que la multitud y las masas pueden exaltar o también pueden destruir a alguien. Hay famosos que han estado en la fama y cometen algo malo y esa misma multitud que lo adoraba empieza a destruirlo. Entonces nosotros no podemos ser de esas masas también que andan
Hoy sí y mañana no. Y esto fue lo que pasó con Jesús. Una multitud, una masa fue que dijo, crucifíquenlo. Entonces, apedreamiento de Esteban, en el Hechos 7, la Biblia dice también que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y a causa de lo que hacía, la gente empezó a pegarle piedra, una multitud, entre los cuales también estaba Saulo. Que cuando nosotros no estamos de acuerdo, empezamos a hacer crucifíquenme, empezamos a decir apedréennos. Todo eso lo hace una masa. Entonces hay masas buenas que podríamos decir positivas y otras masas malas. Vamos a leer Hechos, Hechos capítulo 19. Hubo en aquel tiempo un disturbio. ¿Un disturbio cómo? Entonces era un disturbio grande. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata, ¿qué? Templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Hay gente que hace cosas por plata, mueve a otros por dinero. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Usted está de acuerdo con Pablo o no? No son dioses. Entonces ellos decían que con persuasión también movía muchas masas Pablo. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Usted sabe que esta diosa Diana también sigue moviendo al mundo. Hay mucha gente idólatra que adora a María, y esta imagen de Diana es similar a la María de este tiempo, que la adora muchísima gente del mundo. Y dice, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebataba a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase al teatro. Unos pues, el 32, unos pues gritaban, ¿qué? Y otros, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué habían sido reunidos. Usted se imagina, nosotros estar en un revolú de esto, uno sin saber por qué, pero uno gritaba lo que los otros gritaban. La gritada era grande de Diana de los Efesios. La mayoría no sabían por qué estaban allí, pero ahí estaban. Y sigue diciendo la palabra del Señor así. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz, no, el 33, y sacaron entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar a su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que eran judíos, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. ¿Cómo una multitud puede ser movida sin saber por qué, sin saber qué fue lo que pasó? 2 horas gritando. ¿No se parece mucho a estas marchas que hacen? Mucho. Grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. Yo me cansaría, yo creo que a los 15 minutos. Usted se cansaría de pronto de venir a alabar 15 minutos, media hora ahí, pero las hermanas hoy extendieron esa alabanza. Ya son las 1:30 y nada que terminan, 2 horas casi, gritando grande, grande Diana de los Efesios, grande Diana de los Efesios. Usted se imagina que usted lo único que gritaba es el Señor Jehová es grande, el Señor Jehová es grande, pero la gente no sabía por qué estaba allí. Y fue a causa de Demetrio. Demetrio le dijo, ¿saben qué? Nos van a quitar el oficio, nos van a quitar la plata, van a destruir el templo. Ni siquiera era eso, ¿verdad?
Pero él movió a una multitud y ellos movieron a los otros y todos gritaron y gritaron, gritaron y gritaron, movidos por la masa. Entonces, miren que el versículo 33 dice, entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Usted puede creer una mentira como esta. Yo leía ese estero y yo decía, ¿cuál es Júpiter? Júpiter tan lejos que está. No han llegado a Marte y va a venir una diosa de Júpiter. Pero la masa había sido convencida de que esa imagen había venido de Júpiter. Y este señor, yo decía, este señor tiene una inteligencia para hablar tremenda, que también persuadió a la multitud y la multitud se calmó. A veces nosotros tenemos palabras persuasivas, mis hermanos. Usted sepa que usted también tiene poder para el momento de hablar. No simplemente usted habla y se queda callado y ya. Usted también a veces cuando habla persuade. Hay veces que en un grupo estamos, vamos a hacer tal actividad y yo digo que no. Yo podía que no quería, pero a partir de una persona empiezan las demás a decir, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no. Y se apacigua la actividad. O si usted está muy motivado, también puede decir yo sí y mover a que todo el grupo haga que sí. Entonces, tengamos mucho cuidado con lo que decimos o hacemos, porque también podemos persuadir. Es incapaz de decir que la diosa traída de Júpiter. No sabía ni siquiera de dónde estaba el planeta Júpiter para estar diciendo eso. Porque le digo que el más cercano es Marte y no llegamos allá todavía. Entonces, ¿qué va a hacer Júpiter? Entonces, y un planeta gaseoso. ¿Qué va a traer esa diosa de allá? Pero no saben cómo son y así hablaban. Y lo segundo, Zafira y Ananías del libro de Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira, toda la iglesia era de un mismo sentir. Toda la iglesia daba todo lo que tenía para los pobres y para que todos tuvieran en común. Pero Ananías y Zafira vendieron su heredad, diciendo que habían vendido en tantos millones cuando habían vendido en más cantidad. Y le dieron la plata y el Señor se enojó y dijo, ¿por qué mintieron al Espíritu Santo? Y ese día murió Ananías y murió Zafira. ¿Por qué? Ellos fueron movidos por todo lo que hacía la masa, pero su corazón estaba apartado de esa situación. Entonces, ¿cuál ha sido la participación y responsabilidad en contextos grupales, tanto en el mundo físico como en el digital? ¿Cómo usted ha estado en ese contexto? ¿Cómo usted se ha movido en esos grupos? ¿Cómo usted ha participado? Yo les decía a los jóvenes, muchas veces al tomarnos una foto hacemos, ¿por qué? Yo les quiero preguntar a alguien por qué hace así. ¿Cuántos toman fotos y hacen así? Así. ¿Por qué? Y ustedes ven que en la mayoría de las fotos hacen, ¿por qué? La pregunta. Usted no se ha hecho la pregunta. Pero usted a veces no sabe por qué, pero usted también hace lo mismo sin saber por qué. O muchas veces ahora como queremos mostrarnos ante todo y el estereotipo de belleza y todo, entonces, y todos tienen la misma pose, todos tienen la misma forma, y todos saben cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque vemos a otros que todos posan así y no podemos. Entonces yo pregunto al que se tome la foto así, piense por qué. O al que haga lo que otros hacen, ¿por qué lo hace usted como cristiano? Entonces vamos a pasar. El mayor revolucionario de las masas es el diablo, Satanás. Él decía, yo voy a gobernar, yo subiré a los cielos y tú caíste. Entonces Satanás es el primer revolucionario y seducción de masas. Sedujo a muchísimas masas. Eso también lo dice Ezequiel capítulo 28. Le decía a los ángeles, y se trajo la tercera parte de los ángeles movidos en esa masa.
¿Para qué? Para que lo adoraran. Entonces nosotros vemos que Satanás desde el principio es un hombre que no es un hombre, pero sí es una entidad que mueve muchas masas. Y no olviden que el mundo entero está bajo poder del maligno. Entonces el mundo también mueve muchas masas. Apocalipsis 12:7, ¿quién lo tiene? Mi gente, vayamos buscándolo. Esto está largo, entonces usted verá. Apocalipsis 12:7. Amén. Dice aquí el Señor. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Amén. Tenemos una palabra profética y es que Satanás con todos sus ángeles lucharán en el cielo y vean, no se halló más lugar para ellos. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué hace Satanás? Engaña al mundo entero. Entonces tenemos a un diablo que coge y seduce al mundo entero. Tiene una masa grandísima. Dice la palabra del Señor en Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Amén. Yo quiero que usted sepa algo. Alguien me dijo, pero es que Satanás y Jesús están como en la misma posición. Satanás es el príncipe del mal y Jesús es el príncipe del bien. Y siempre Satanás es el que usted lo va a venir a condenar en el infierno y lo va a atormentar. No, Señor. No nos confundamos. Satanás no tiene ese poder hasta allá. Él será lanzado en el infierno, en el fuego, y será atormentado por los siglos de los siglos. Él para siempre no será que el rey del mal y eso. No, Señor. Hay gente que cree que Satanás y Dios están en la misma posición, pero en sentido contrario. No, él también será condenado y enviado al infierno. Él es el primero, él es el que ya lo tiene ganado. Él y su ángel. Entonces, el juicio ha venido y ya Satanás también será echado fuera. ¿Qué más? Juan 14:30, 16:11 y Efesios 6:12. 14:30. No hablaré de mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene. Qué bueno es que nada tenga Satanás en usted, ni un clavito, ni una ropa, ni una moda, ni una masa. Nada debe tener Satanás en nosotros, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y ya leímos Apocalipsis 9. Vamos a leer Apocalipsis 27 al 8. ¿Alguien tiene el otro de Juan? 11. Dice, y el juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Y Apocalipsis, vamos a leer el versículo Apocalipsis 27 al 8. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como las arenas del mar. Amén. Entonces la guerra del Armagedón, Satanás y sus ángeles hacen que muchísima gente pelea contra Dios en la guerra, pero lo bueno es que ya lo vencieron. Esa guerra no se ha dado, pero ya fue vencido. ¿Y qué hace? Sale a engañar y a decir, vamos a pelear contra Dios. Vamos a leer la que sigue, la diapositiva que sigue. Tenemos otro líder, bueno, también un líder negativo, se basa en una ideología de orgullo, autonomía, oposición de la autoridad divina, y esto vemos en esta ideología de estos tiempos. Gente que va en contra de Dios, gente que prevalece la individualidad y muchos se mueven.
el contagio a la desobediencia, la tentación y la seducción. Nosotros, Satanás mueve a las personas a que no obedezcan a Dios, a que hagamos lo contrario de lo de Dios. Y recuerden que lo que hablamos como contagio es esa situación de que nosotros hacemos movidos por las emociones que los demás muestran. Entonces, una desobediencia generalizada. ¿Qué hace el diablo? Decir, no, pero ¿qué estás haciendo sin novia? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo así que vas a llegar virgen hasta el matrimonio? ¿Cómo? No, eso ya no se usa, esto no es de este tiempo, eso es del tiempo de mi abuela. Resulta que ese es un tiempo de Dios y nosotros no podemos caer a esa situación. Amén. Entonces, la pérdida de la individualidad espiritual, porque cuando nosotros damos acceso a Satanás, él se mete en nosotros y ahora es el que gobierna. Él es nuestro Padre, él es nuestro Señor y no podemos ceder ante esa ideología que practica él. Vamos a ver a Jesús. Jesús nos dice en la palabra del Señor en el libro de Romanos 12:2, no conforméis a este siglo, sino transformados, renovados por medio de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Eso dice ese versículo. Entonces nosotros no podemos, ¿qué? Conformarnos a esta masa, conformarnos a este siglo. Nosotros tenemos que poner nuestra voz y decir, no, yo no pertenezco a este siglo. Segundo, la Biblia dice en Efesios, Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, conforme a los rendimientos del mundo y no según Cristo. Si usted está haciendo algo conforme a los rudimentos del mundo, usted debe decir, no participo más en esta masa. Nosotros debemos seguir, ¿qué? Según Cristo. Nosotros en Cristo tenemos nuevas leyes, tenemos una nueva vida. Y San Juan 1:2-15-17. No améis a qué? Al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Hay cosas que usted desea, pero vienen del mundo. ¿Qué hay en los deseos de los ojos? ¿Qué podemos desear con los ojos? ¿Quién quiere darme un ejemplo? ¿Qué? Un ejemplo de cosas que... ¿Un carro? Un carro. Como todos tienen en el mar, pongámoslo más bajito. Como todos tienen en el mar, usted quiere verse movida por esa ideología de las demás y también va a afectar y enredarse por esas demás deseos de los ojos. La PROMAS, y si saca alguna el próximo año, PROMAS más, le ponen a la PROMAS más. Pero nos vamos llevando, dejamos llevar. No, que esta es la ropa, nos dejamos llevar por los deseos de los ojos. Que esta es la forma de los colores y la casa, nos dejamos llevar. Los deseos de los ojos. La vanagloria de la vida. Yo quiero ser influencer para que todo el mundo me vea. Influencer y hago, no sé, hacen unas bobadas que yo digo como la gente sigue a esta persona, pero así vamos yéndonos. Entonces, no provienen del Padre. Esa ideología no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos, seguimos. Entonces, Corintios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Usted quiere tener su ideología en el reino de los cielos? Diga, mire hermano, como decía Mireya ahora, saludándolo y confesándolo, diciendo, allá me veré, allá en ese cielo. Pero, porque las cosas que nosotros vemos aquí son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tener una perspectiva de eternidad nos quita de la masa. Si usted sigue pensando, no, yo aquí voy a vivir no sé cuántos años y sigue pensando que aquí se va a quedar, usted tiene que tener una perspectiva eterna para no ser movido por la masa. Mas si a uno de nosotros o un ángel del cielo o anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Mi gente, muchas iglesias también mueven mucha cantidad de personas. Un señor por allá que era el Cristo. Y usted creyentaba a la gente que le seguía a ese señor que era el Cristo. Y si la Biblia dice que si alguien nos predicara otro evangelio no le creamos. Y hay otras iglesias que dicen que el otro evangelio de Jesucristo. Usted no puede ser parte de esa iglesia. No puede ser parte de una mentira. Y mueven gente, muchísima gente mueve.
que mira en Aarón, yo me sorprendía de la historia y que la señora murió, resucitó y volvió y puso, ¿cómo? ¿Qué hora que resucite y reencarne en otro? ¿De dónde salen esas palabras? Porque no hay una reencarnación así, nosotros no creemos en eso. Entonces somos llevados por muchas ideologías que no son verdad. En estos días nos movían porque había un proyecto de ley que querían sacar, entonces todos los líderes íbamos a ir a firmar un documento porque el presidente su grupo le estaban promoviendo que todos los brujos, satanistas, todos estos señores pudieran también ser líderes espirituales. Entonces la iglesia estaba levantándose para afirmar de que no, pero gracias a Dios el decreto lo abolieron, no lo pusieron pues para hacer un proyecto de ley. Pero usted se imagina uno de estos. Y no hay una iglesia luciferiana que también tiene un poco de gente. Entonces es una masa, líderes que mueven masas. Vamos. Entonces no podemos creer en nada de lo que nos dicen que aquí, venga que aquí está el Cristo. La Biblia dice, no lo crean. Si quiere descender fuego del cielo, no lo crean. Porque los milagros mueven a mucha gente, ¿o no? Usted dice, ay, esa iglesia allá cayó fuego del cielo, cayó casa, cayó oro, cayó no sé qué. Usted se va para allá, hermano. Tenemos que tener cuidado de aferrarnos a estas cosas. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué va si yo tengo Santiago que sabe mucho de esas cosas? ¿Cuál es el influencer que vos conocés con más seguidores? Mr. Beast. ¿Cuántos seguidores tiene? Como 250 millones. Ese señor tiene más de Colombia, tiene un poco de países que hemos ahí metido. Mr. Bean, que muchos decían que también podría ser el anticristo, tiene más de 250 millones de seguidores. Tiene plata, yo me imagino que tiene muchísima plata porque por cada video que hace, hasta un reality hizo. Mucha gente. Pero ustedes conocen otros influenciadores que tienen menos cantidad, pero que también mueven. El otro día que estábamos con Cinetia, en una corporación de psicología, llevaron a unos señores de Chocó que se llaman, ay, yo no sé, pero son dos hombres que se visten como mujeres y son gorditos. Entonces, pero no me acuerdo. Y yo le dije a Juliet, yo estaba presentando el evento y le dije, ¿quiénes son ellos? Me salen como el dúo del humor, no sé, algo así. Y yo me preguntaba eso porque son famosos, yo no los conocía. Pero mucha gente, ellos hablan como mujeres, pues son hombres, pero hablan como mujeres, los conocían. ¿Cómo? Y así en el Chocó también hay gente de humor que sigue mucho. Entonces, ¿de qué le vale a ellos ganarse 10.000 millones de seguidores y que se pierda su alma? ¿De qué le vale a mí tener toda la plata que me generan esos views, esas vistas en Facebook, en Instagram y en toda parte y que se pierda mi alma? Ellos están ganando el mundo entero, pero pueden perder su alma. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Amén. Pasamos. Entonces, mantener una perspectiva en la eternidad, discernir que es verdad. Mano, para saber usted que es verdad, tiene que leer Biblia. Porque la Biblia dice que Satanás cuando habla mentira de suyo habla, siempre habla mentira. Entonces, si usted compara con las escrituras y dice, no, esto no es verdad, esto no es de Dios. Amar a Dios por encima del mundo. Y es importante. Hermano, nosotros a veces cedemos, ay no, a la tentación. Tenemos que amar a Dios por encima del mundo. Y ser firmes en nuestra convicción y en el no. Esto es, y de aquí no me mueve. No podemos dejarnos mover. Nosotros somos los que trastornamos el mundo. Este versículo lo vamos a leer. Hechos 17. Pero no hallándolo, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos son los que trastornan el mundo entero, también han venido a trastornar aquí. Así se llama el grupo de jóvenes, Generación Trastorno. Pero este versículo, había una multitud y ellos decían, ¿quién estos son los que trastornan el mundo?
¿Usted está dispuesto a hacer esa masa positiva que trastorna el mundo? Que trastorne su comunidad, que trastorne su familia, diciéndole, mira, esta es la verdad. Seguir, no me siga a mí, seguí a Cristo, porque nosotros también somos seguidores del mayor trastornador del mundo, del que dividió la historia, del que dividió antes y después de Cristo. ¿No sabía que usted también es seguidor de un movedor de masas, del mayor movedor de masas de la historia? Jesús es capaz de moverlo a usted y a mí. Jesús tiene más seguidores que Mr. Bean. que tiene más seguidores que Mr. Bean. Jesús ha hecho tanto que ninguno, ni Mahoma, ni Buda, ni ninguno de esos fue capaz de decir antes y después de Cristo. En sociales, en naturales, ninguno, solo Jesús. Muchos murieron crucificados porque ese era el castigo, pero la única crucifixión, usted se acuerda así latente y que así sea que usted no sea cristiano y se acuerda de la de Jesús. Hay unos que se acuerdan de la que estaba al lado, pero no sabemos el nombre, ¿cierto? Del Señor que murió al lado de Jesús. Bueno, de los dos ladrones, sabíamos que porque era la manera en que pagaban las condenas, crucificándolo. O sea que no fue que Jesús murió así, no. Era la manera en que pagaban en ese tiempo. Pero de la crucifixión que usted y yo se acuerda es la de Jesús. Vamos a ver un video. Con sonido de trompeta que ustedes obedecen, que Cristo venga. Mis hermanos, una masa. Y hay una vez que yo prediqué sobre esta historia, decía, y si no, es decir, ellos decían, nuestro Dios puede salvarnos. Y si no, sepa, oh Dios, o sepa, oh Rey, que no nos mostraremos ante tu imagen. ¿Hasta dónde llegaron? Hasta el horno. Hermanos, estamos en un tiempo que nosotros tenemos que llegar, así sea hasta la última consecuencia. Pero no podemos ceder ante la ideología de este mundo. No podemos ceder ante las masas. Usted tiene que tener su mirada puesta en el reino de los cielos. Estos tres hombres tenían su mirada puesta en el reino de los cielos. Mi Dios puede salvarme. Y si no, sepa que no me postraré ante la estatua que has hecho. ¿Y saben qué pasó al final? Los mandaron al fuego. Pero en medio del fuego se movía el Señor. Dios se va a mover en nuestras vidas si permanecemos firmes. Dios se va a mover en las masas de la iglesia si permanecemos buscándole a Él. No podemos ceder ante la tentación del enemigo. No podemos ceder ante la ideología del mundo. No podemos ceder ante el sistema. No podemos ceder ante lo que el mundo diga bueno, pero es malo. No podemos ceder. Dios nos bendiga y nos guarde.